Porque hay varios temas que tenemos que hablar, Ángel, hoy. Vamos a empezar, uno, con esta idea que vuelve a estar en el ambiente de implementar la cadena perpetua en Panamá. Sí, buenos días, Fernando, y a la teleaudiencia. Cuando nosotros hablamos del tema de la cadena perpetua, yo me voy a hacer eco de las palabras del Papa hace 3 meses, en las cuales él se pronunció ante una visita de personas que se oponen a lo que es la implementación de la pena de muerte y la cadena perpetua, en la cual el sumo pontífice expresó su oposición a este tipo de medidas porque las califica como un fracaso de la sociedad. En el caso de la pena máxima, él dice que no se justifica que por pretexto de la justicia se tenga que matar a una persona. Y en cuanto a la cadena perpetua, señala el pontífice, de las cuales nos hacemos eco de su palabra, que es una pena de muerte disfrazada. Cuando tú hablas de la cadena perpetua, nos trae a la mente una famosa película, recientemente se estuvo presentando sobre una persona, un banquero, condenado a cadena perpetua por el homicidio de la mujer, que luego de 20 años y en un sistema penitenciario corrupto, se dan cuenta pues que no tenía ninguna participación, por lo cual él tuvo que fugarse. Son tantas las historias que existen en cuanto a la aplicación errónea de la norma y a las condenas injustas hacia algunas personas, que ha llevado a algunos estados a abolir y a eliminar este tipo de condenas, tanto cadena perpetua como la pena capital. Es que ustedes los abogados tienen una premisa de es mejor un culpable en la calle que un inocente en la cárcel, pero esto generalmente no se cumple. Lo que pasa es que nosotros muchas veces, y lo hemos repetido, nuestra sociedad, nosotros legislamos por emoción y de la excepción queremos hacer la regla. Entonces, nosotros hoy día tenemos la pena máxima 50 años y acumulativa, que por cada delito que vas cometiendo se te acumula y se te va haciendo una sumativa, lo que antes era 5, hasta 50. En nuestro sistema hoy día 50 años es una cadena perpetua. Sí. Sin embargo, cuando tú hablas de que vamos a evaluar una nueva corriente dirigida a la cadena perpetua, nosotros tenemos que ir pensando también en crear los albergues para ancianos, porque estos privados, una vez lleguen a su senilitud, ¿dónde los vas a meter? Hay tantas cosas que primero tienes que ver antes de ir pensando en cadena perpetua. La cadena perpetua, reitero, pareciera ser un fracaso de la sociedad cuando nosotros hablamos de cadena perpetua, y más en nuestro sistema, que la ley penal, la ley penitenciaria, te establece a ti claramente algunos parámetros que hay que cumplir, porque es una copia, una fiel copia de la ley penitenciaria española, quienes abolieron la cadena perpetua, porque en su momento fueron aplicadas por el dictador que tuvieron ellos en su momento, que fue un escudo para corretear mormones, para corretear presos políticos, y se hizo de la cadena perpetua para reprimir, porque muchas dictaduras, tanto civiles como militares, han visto este instrumento como un instrumento, y valga la redundancia, de represión y de callar algunas voces. Yo entiendo el dolor que uno tiene por el agravio que le causen ante la pérdida de un familiar, ante una violación, ante delitos graves, que merecen realmente un estudio profundo de qué es lo que está sucediendo, porque son más las voces que se oponen a esto, porque son más las injusticias que se han cometido que lo que en realidad lo que se busca. ¿Qué es lo que tú buscas? Ah, bueno, ya lo condenaron, sí, lo metieron preso, cadena perpetua, ya no lo voy a ver más. La venganza, ya, eso es lo que se me satisface a mí, la venganza. Pero entonces, ¿dónde quedan esto de la resocialización, de la reinserción? ¿Dónde queda todo esto? Si nosotros tenemos que buscar en la matriz de dónde provienen, de dónde se dan estas situaciones, en la educación, el abandono de la misma, o sea, tantos elementos que convergen antes de caer en esto. Hablas de problemas sociales y la solución del gobierno a los cierres de calle exactamente de gente exigiendo esto ha sido la mano dura. Fernando, mira, yo he trabajado en 4 administraciones y te voy a decir que yo no veo nada nuevo o nada innovador en esto, porque te voy a refrescar la memoria un poquito. En el gobierno de Ernesto Pérez Valladares, un cierre de calle
los que propiciaron el cierre de calle terminaron en coiba. Hoy ya se nos olvidó. Y en el gobierno de Mireya no fue excepción. En el gobierno de Martín tampoco, en el gobierno que acaba de pasar tampoco, porque al inicio de todo gobierno, gobierno, sí, se da una especie de tranquilidad, una luna de miel. Entonces, cuando empiezan a salir los problemas que acobian a la sociedad, que ya están en niveles que, bueno, ¿qué hacemos? Salimos a protestar porque abrieron un hueco en la calle, porque nadie nos escucha, porque los funcionarios son sordos, porque tiene que venir el presidente como máxima autoridad a solucionar el problema. Trancamos la calle, pues hacemos un despelote aquí, porque tú trancas una calle aquí y ya se congeló todo. Ah, pero vamos a dar la solución. No sé qué tiempo en el protocolo vas a dar para que negocien, que puede ser 1 minuto, 30 segundos, 5 horas. No hay tiempo establecido para la supuesta negociación y la participación de la autoridad que va a refrendar o que va a decir, hey, vamos a dar la solución. Pero lo que te digo es que las medidas que vamos a aplicar, estas medidas ya están en el código, ya existe la normativa, e inclusive los mandatarios se ofuscan cuando se da el cierre de calle, cuando grupos adversos y con los cuales tú no te identificas, los agarras y los mandas a meter preso. Pero ¿qué sucede? Te das cuenta que como es un delito o una conducta que no tiene señalada la pena privativa de libertad y tienen que salir libres, tú escuchas a las voces pegadas al lado del Ejecutivo decirle, tal funcionario no está haciendo su trabajo porque la ley no permite en este tipo de delitos que queden detenidos, a excepto que te vayas e hiles bien delgado en la cuerda procesal y en el Código Penal y metas conductas que ya sí son más agravantes, y que sí tienen medidas de detención preventiva como las recientemente implementadas por el Ministerio Público en el caso del Instituto Nacional, donde he visto que se les ha sancionado, se les está siguiendo proceso por terrorismo. Entonces, ahí es donde tú tienes que abrir un poquito el parámetro y como juristas prestar atención a qué es lo que va a suceder de aquí en adelante en cuanto a la aplicación de la norma y en cuanto al Ministerio Público, el rol que vaya a jugar en este tipo de cierre de calle, porque ningún cierre de calle, hasta donde tengo conocimiento y experiencia, son de tirar agua o tirar pañuelitos. Los cierres de calles en Panamá históricamente terminan en enfrentamientos entre la policía y los manifestantes que demora a veces hasta horas, con saldo de heridos en ambos bandos. Y detenidos. Entonces vamos a ver qué es lo que realmente se va a aplicar. Por último, Ángel, yo creo que la gran joya, así de grande que es, ha demostrado el gran fracaso de esta actual administración en el sistema penitenciario. Ya no solamente se dio un muerto dentro de este lugar, sino que se ha prohibido ya el traslado de presos por falta de custodios. Bueno, Fernando, yo te voy a decir la parte que nosotros tuvimos, porque esto fue un proyecto, un macroproyecto en las cuales se tomaron se previeron algún tipo de situaciones que se podían dar. Yo recuerdo que en nuestra administración nosotros, aparte de reabrir la Academia de Formación Penitenciaria, logramos graduar más de 750 unidades. Antes de salir, habíamos empezado la migración a la Nueva Joya y habíamos dejado un grupo de custodios, más de 300, para que se fueran ambientando con la Gran Joya. Con la Gran Joya. Y este personal que habíamos mandado para allá era un personal nuevo, sangre fresca, sangre nueva, que no se podía, no queríamos mezclarla con el resto para que no aprendieran las cosas malas o las cosas viejas, las mañas estas que tenemos los funcionarios ya viejos. Se metió sangre pura. Pero claro, al entrar la nueva administración, no tomar quizás las previsiones correspondientes, lo que hicieron fue clausurarla, ordenaron una auditoría. El personal que estaba ahí lo mandaron, tengo entendido, lo repartieron en otras cárceles y ahora que deciden que, bueno, vamos a implementarlas, te das cuenta que hace falta recursos humanos, pero eso no es eso no fue que ahora se vislumbró. Eso desde el momento que nosotros lo vislumbramos. En este año no se ha graduado a nadie nuevo para que eso se... Tengo entendido y vi en los medios una reciente graduación que se hizo, pero Fernando, lo que te quiero decir es que nosotros eso lo habíamos advertido, nosotros eso lo vimos y en un programa que entregamos, que es lo que fue el informe de gestión, se planteó todas estas situaciones
el personal que se necesitaba, tanto técnico, tanto custodio, del por qué el aumento de salario, del por qué se les logró un aumento de salario a la nueva generación de custodios que estaban entrando dentro de una igualdad salarial con los miembros de la Policía Nacional, que hoy día se quedaron rezagados, porque ya la policía va por 8.50 y ellos creo que se quedaron en 6.90. Porque esto no es fácil. El tema penitenciario no es un tema fácil. Claro. E inclusive, quienes hoy están allí son especialistas en temas penitenciarios. Sí, tanto La Milton viceministra, como la viceministra es... yo de Milton sí, no le conozco su background en este sentido. Pero en cuanto a la viceministra, sí te puedo decir que es una persona muy interesada y conocedora de esta materia, porque ella ha sido parte de organismos como Harvard, como la Universidad de Stanford, muy interesadas en estos laboratorios de derechos humanos, de estar visitando las cárceles, de estar dando recomendaciones, que inclusive son recomendaciones que en su momento nosotros las vimos buenas, loables, que nos llevaron a la Organización de Estados Americanos a sustentar producto de una denuncia que estos mismos grupos nos presentaron. Sí, ella fue parte de las que presentaron estas denuncias, en las cuales se tomaron medidas, se hicieron una serie de ajustes. Sin embargo, hoy día tú te encuentras que el sistema penitenciario pareciera ser que en vez de avanzar, vamos para atrás. Ya en un reciente programa de estos televisivos se estaba hablando que quizás estamos retrocediendo porque se habla de las buenas prácticas, se habla de que viajamos al extranjero para aprender lo bueno. Sin embargo, nosotros vemos que en el extranjero muchas medidas, lejos de la constante norma de aumentar pena de prisión, de prisionalización, lo que se está es despenalizando. Esto de abrir estos centros de máxima detención, donde los envías a lugares que ya representantes de los derechos humanos se han opuesto, y tú mantener ese sombrero de que se tiene que hacer esto, porque se tiene que hacer esto. Señores, a la larga, esto nos lleva al fracaso, nos lleva a los enfrentamientos y nos lleva a tener que responder ante los organismos internacionales por el tema de la violación de los derechos humanos. Panamá no es una isla, Panamá no es una república que está sola en el mundo. Sí. Nosotros somos signatarias de convenios en materia de derecho internacional y en materia de derechos humanos. Entonces, respetemos lo que por eso se han firmado. Listo. Y guste o no nos guste, tenemos que aceptar que la cadena perpetua no es una de las soluciones para acabar con la criminalidad.